Vamos a entrar en lo que es el sermón de hoy. ¿Qué dice la Biblia? Es en la serie. El sermón está titulada ¿Qué dice la Biblia sobre la ansiedad? Sobre la ansiedad. Una de las cosas que muchos de nosotros, mucha gente en nuestra comunidad ha batallado con es la ansiedad. De hecho, desde COVID, el número de gentes que ahora están afectados por la ansiedad ha subido. Se dice hoy que una persona por cada 5 ha sido afectada o va a ser afectada de la ansiedad. 20% de la población va a tener momentos de confrontación con ansiedad. Puede ser grave, mediana o ¿cómo se dice? Muy leve. Pero dentro de la iglesia nosotros sabemos, porque lo hemos escuchado, la ansiedad existe en grande parte dentro también de la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre la ansiedad y qué enseña la Biblia sobre la ansiedad? ¿Es la ansiedad algo normal, algo que deberíamos nosotros vivir, o es la ansiedad producto del pecado y algo que no deberíamos de vivir? Básicamente, esa es la pregunta que vamos a nosotros tener que contestar. Y vamos a estar leyendo de Mateo capítulo 6 y otras escrituras donde Jesús habla sobre esto. Vamos a escudriñar estos pasajes juntos para ver 3 puntos que ojalá nos lleve en un proceso de poder crecer en nuestra plena confianza en Dios y poder dejar la ansiedad atrás. Amén. Hace varios años me fui a hacer un estudio médico anual, el estudio donde te sacan la sangre y te revisan todos los números. Me fui y me saqué la sangre, todo estaba bien físicamente, pero al sacar la sangre yo les pedí lo que es el resultado de ese estudio y lo pedí antes de ir con el doctor. Y normalmente pues te sacan la sangre, ellos revisan tus resultados y luego te llaman, hacen cita, o el doctor te dice o te da la información por medio del teléfono. Bueno, vuestro pastor estuvo impaciente, entonces él dice, le habla a la oficina del doctor, mándenme los resultados, aunque no voy a hablar con el doctor hasta el lunes. Bueno, me lo enviaron o fui por él, lo recogí y estoy en el estacionamiento de las oficinas del doctor y voy viendo los números y uno de los números salió un poco alto. ¿Okay? ¿Qué hace uno cuando algo así sucede? ¿Entré a la oficina del doctor? No. ¿Qué hice? Saqué el teléfono y busqué por Google qué significa esto. Y Google me llevó a una página que quizás muchos de nosotros estamos ya familiarizados con él, que se llama WebMD. ¿Okay? Y WebMD es una página donde uno puede decir, siento esto, y WebMD te dice, tienes esto. ¿Okay? Y en WebMD decía que la línea que correspondía con ese número significa esto, y si el número sale elevado, significa que hay la posibilidad alta de leucemia en tu sistema, del cáncer leucemia, que es cáncer de sangre. Y si ustedes me conocen y han escuchado, mi papá falleció de leucemia. En cuanto yo leo esto en WebMD, ¿qué piensan que resultó en mí? La ansiedad. Y no fue una ansiedad de miedo de la muerte, porque eso no fue el problema. El problema fue que yo pensé inmediatamente, Dios, o sea, ¿es verdad que ahora mi esposa y mis hijos van a tener que vivir lo que yo viví y lo que vivió mi mamá y lo que sigue viviendo mamá? Y me puse a luchar con eso. Eso fue como una lucha que yo tenía en mi mente, en esa manejada de la oficina del doctor. Al llegar aquí a la oficina de la iglesia, me acuerdo estando frente de Texas Community Bank, ahí por Shipley Donuts en McPherson. Me acuerdo que yo ya estaba pensando, ok, mi seguro de vida
aquí está la información, se lo tengo que entregar a Daisy. Cuentas de ahorros, esto. Necesito que en 4 años terminar de pagar estas deudas para que mis hijos y mi esposa no tengan que preocuparse de eso cuando yo ya muera. O sea, yo ya fui por todo el plan. ¿Qué tengo que hacer para dejar mi casa en orden para que ellos no tengan que cargar con el peso de deudas y también el peso de ahora no tener papá en casa? Porque yo en mi mente, yo ya la vida dije, bueno, Dios, hasta aquí llegó. Y uno de esos días, porque fueron 3 días, fue el jueves, viernes, sábado y domingo. Y ese mismo jueves andaba en camino a casa y estaba sobre las minas. Y de nuevo dije, Dios, no puede ser que mis hijos y mi esposa van a vivir esto. Y realmente lo que yo estaba diciendo es que ellos necesitan, mi esposa necesita a su esposo para cuidar de ella y mis hijos necesitan a su padre para darles guianza en la vida. Algo que yo dije en ese momento yo no tuve. Pero en ese momento el Espíritu Santo me trajo convicción por medio de una pregunta. Adrián, ¿está tu vida tan mal ahorita que tú estás necesitado de tu padre fraternal, o sea, de tu padre de sangre? Y dije, bueno, no, porque desde que falleció papá, Dios cuidó de mí. O sea, yo no cambiaría nada en la vida. Todavía estuviera, ojalá, siendo pastor, todavía tuviera esta misma familia, viviendo en Laredo, haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que me fue tan mal? Y el Espíritu Santo me recordó que no podía yo ser un ídolo de mí mismo y pensar que yo puedo cuidar de ellos mejor que Dios. Y en ese momento me arrepentí, le pedí perdón a Dios y luego tuve la conversación necesaria con el doctor y él ya estaba terminando la conversación por teléfono. Ustedes saben, si es por teléfono no hay nada malo, todo está bien. Y él me habla, tienes todo bien. Ok, bueno. Sí, todo bien, no te preocupes, ya en 1 año nos vemos de nuevo. Y ya iba a colgar, le digo, espérame. Y ese amigo le digo, espérame. Digo, ¿qué de este número? Y se empieza a reír. Me dice, no me digas que llegaste a WebMD. Le dije, sí, me hice un doctor por Google. Y me dice, no tiene nada que ver eso. O sea, hay muchos otros factores en esta lista, tienen que estar mal para eso es ser algo importante, algo negativo, o que haya cáncer o leucemia. Le digo, entonces no hay. Me dice, no te preocupes. Entonces, iglesia, no tengo leucemia, no tengo cáncer, todos en paz. Pero en mi mente yo ya estaba en el cielo, en la gloria con Jesucristo. Pero me acuerdo, eso es una de las últimas veces que me ha llegado ansiedad. Y eso fue un momento para mí aprender aún durante eso. Y te pregunto a ti, ¿qué es lo que te causa a ti la ansiedad? ¿Es la muerte? ¿Es la enfermedad? ¿Es la falta la falta de ingresos? Nosotros pensamos que falta de ingresos y por eso estamos ansiosos. ¿O es para ti simplemente la ansiedad el problema que tienes de no poder tener control de lo que viene, de mañana? ¿Qué te causa a ti la ansiedad? ¿Y qué si hoy te digo que la ansiedad es pecado? Y es por eso que no deberíamos vivir en la ansiedad. Porque la ansiedad, vamos a ver que está directamente conectada con la falta de fe que tenemos en Dios. Y cuando nosotros tenemos falta de fe, eso es ¿qué? Pecado. ¿Sí? Dice el Nuevo Testamento que todo que viene de falta de fe es pecado. Y entonces nosotros deberíamos vivir de una manera diferente como creyentes, y Cristo Jesús nos los enseñó de una manera muy sencilla y muy clara, y por eso vamos a llegar a Mateo capítulo 6. Y es un capítulo donde Jesús repite y repite y repite y repite: no te preocupes, no estés ansioso. Pero aún así nosotros vivimos la vida que ansiosamente. Un autor dice, se llama June Hunt, dice que
La definición para ella de la ansiedad es una prima cercana del miedo, es una inquietud o angustia ante una amenaza real o percibida y se caracteriza por una preocupación extrema o un temor persistente. ¿Okay? Entonces, la ansiedad no solo es un momento de miedo. La ansiedad es estar preocupado y miedoso y ansioso constantemente. ¿Okay? Pero les quiero dar una definición mucho más breve y directo. Un pastor dice, la ansiedad es miedo sin causa. Miedo sin causa. Y uno dice, pastor, pero ¿cómo que miedo sin causa? Ok, ¿cuál es tu más grande miedo? La mayoría de la gente va a decir, pues el morir. El morir. ¿Cómo voy a morir? ¿Cuándo voy a morir? ¿Qué sucede después de morir? Eso es lo que más me trae ansiedad. Esta es la pregunta. Si hoy estás con el doctor y el doctor te dice solo tienes dos años para vivir, ¿vas a llegar a estar en ansiedad? La respuesta a la mayoría de nosotros es sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros le tenemos miedo a la muerte. Ahora, miedo sin causa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el creyente no le debería tener miedo a la muerte física. El creyente debería saber en verdad que las escrituras nos dicen que al morir físicamente nosotros ahora estamos más vivos que ningún otro tiempo en nuestras vidas cuando abrimos nuestros ojos delante de Jesucristo en el paraíso. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo? ¿Sí? Por eso, miedo sin causa. Y ahorita vamos a ver más y más cómo la naturaleza de Dios, los atributos de Dios deberían ayudarnos a nosotros poder estar en paz y no tener miedo sin causa, porque tenemos un buen Padre quien cuida de nosotros. Vamos al libro de Mateo capítulo 6 versículos 25 en adelante. Si eres nuevo y no tienes tu Biblia, vas a poder seguir las escrituras con nosotros, la presentación de la pantalla. Si eres de casa, ya saben, nos encanta poder escuchar esas páginas, voltear y llegar a las citas o los versículos del pasaje de hoy. Estamos en Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y estamos en el capítulo 6, versículos 25 al 34 es lo que vamos a leer. Recuerden el contexto donde Jesús está enseñando esto, se le está enseñando a sus discípulos. Él les dijo a sus discípulos, yo los escogí a ustedes, ustedes son míos, así como nosotros somos de Él. Entonces el contexto es, esto va para aquellos que le pertenecen a Jesús. Vamos al versículo 25, dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida que comerán o que beberán, ni por su cuerpo que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo que es hoy y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿No hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Recuerden, el estar ansioso y preocupado es conectado con nuestra fe en Dios. Esa es una realidad bíblica, iglesia. Y no estamos dando una clase psicológica, estamos dando una clase bíblica. ¿Okay? Estamos en una cultura donde se nos dice el estar ansioso es normal, no hay nada malo con ello. Pero Jesús nos está diciendo que nuestra ansiedad y preocupación va
directamente conectada con falta de fe. Es por eso que les habla a sus discípulos de esa manera. ¿No hará Él mucho más para ustedes, hombres de poca fe? ¿Sí? Fíjense el versículo 31. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, ¿ok? No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. ¿Ok? Jesús les está enseñando algo importante. Recuerden que los discípulos están con Él, viven con Él, van a ministrar con Él o han ministrado con Él por un tiempo y van a estar con Él por 3 años, pero un día Él se va a ir. Y cuando Él se vaya y ya no tengan a Jesús dándoles de comer en el desierto, a Jesús llevándolos aquí y allá, diciéndoles exactamente qué hacer y cómo van a comer y cómo van a poder ellos sobrevivir, ellos necesitaban saber una cosa: no se preocupen. ¿Por qué? Y la razón por la cual Jesús dice que nosotros, los creyentes, sus discípulos, no nos deberíamos preocupar es por nuestra relación que tenemos ahora con nuestro Padre Celestial. Miren, el opuesto, lo contrario en esta escritura es que los gentiles buscan ansiosamente. Los gentiles, los impíos, los incrédulos, aquellos que no tienen a Dios, aquellos que no tienen un Padre Celestial que cuida de ellos, ellos sí están ansiosos. ¿Por qué? Porque no tienen a alguien que cuida de ellos. Pero ustedes, dice Jesús, ustedes no deberían estar preocupados o ansiosos. Vamos a ver 3 cosas. La primera es esta: para vencer la ansiedad, tenemos primeramente que conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Recuerde que les estoy dando el contexto. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a sus discípulos, a los que son de Él, los que son de su rebaño, los que Él ha escogido, a los que Él ha llamado. Pero no solo a ellos los llamó, sino a nosotros también nos ha llamado. Y a los que Él ha llamado, los ha llamado a ser hijos de Dios el Padre y tener esta relación con Dios el Padre Celestial como aquel que provee por nosotros en nuestras necesidades. La primera cosa que uno tiene que hacer para poder sobrepasar o para poder vencer la ansiedad en esta vida es llegar a la fe en Cristo Jesús y ser parte de su rebaño y adoptados como hijos e hijas de Dios. Porque sin esa fe inicial en Cristo Jesús no hay adopción, no somos hijos de Él. Y entonces vamos a seguir ansiosos porque no tenemos un Padre Celestial que cuida de nosotros. Y esa es la relación, ¿no? El Padre Celestial. Me encantan las ilustraciones que da Jesús. Dice, las aves del cielo, ellos no trabajan, pero siempre tienen de comer. Créanme, yo veo eso en mi casa con todos los pájaros que están arriba de la casa, escondidos bajo los paneles de solar, causando problemas ahí. Pero ellos comen, ellos no están trabajando. O como dice los lirios, quien ni Salomón se pudo vestir con la grandeza y la gloria con lo cual Dios los viste a ellos. Y dice Jesucristo que ¿cuánto más hará por ustedes y por nosotros? Y aún así nosotros vivimos la vida preocupadas y preocupados. Pero Él dice, si tú tienes un Padre Celestial, nuestra actitud, nuestra disposición en la vida debería ser uno de fe y confianza y no ansiedad y preocupación, porque Él cuida de nosotros. Yo me hago la pregunta: si mi hijo viene conmigo y me pide algo, yo sé que él necesita algo, mi hija viene, mis hijas, ¿no se los voy a dar yo? O sea,
¿quiénes de sus hijos viven ansiosos en su casa por las vacaciones a donde van a ir este verano? Emocionado es otra cosa. Con expectativa de ir a la playa o de ir a este lugar o de ir a otro lugar, esa es otra cosa, no es ansiedad. La ansiedad lo carga el papá y la mamá, quienes están ahorrando dinero para poder llevarlos a este lugar. Pero ellos ni cuenta se dan de cuánto cuesta llevarlos a las vacaciones. Ellos solo saben que van a llegar y van a disfrutar el tiempo donde van a estar. Pero no hay ansiedad, ¿correcto? ¿Cuántos de ellos están ansiosos por lo que van a comer? No, hombre, si nuestros hijos nos gritan desde arriba: mamá, tengo hambre. Sí, mi hijo, ¿qué quieres? Ni al esposo le hablan así. Lo que tú quieras, mi rey. Y luego llega el esposo: pues hazte tú algo de comer. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero seguimos que los niños no están preocupados, los niños no están ansiosos porque sus padres están proveyendo por ellos. Iglesia, les hago la pregunta: ¿tú te crees mejor, papá, que nuestro Padre Celestial? Entonces, ¿por qué estás ansioso con Él? Yo no me creo mejor que Él, pero sí me lo estaba creyendo cuando me llegó las noticias que yo pensé era cáncer. ¿Estás tú pensando que eres mejor papá que Él? Si estás ansioso, la respuesta es sí. Tú piensas que tú puedes proveer mejor. Y la verdad es que no. La segunda cosa que tenemos que entender es la naturaleza de Dios. Y vamos a ver unos cuantos atributos de Él. La primera es esta. Jesús en estos pasajes, Él está hablando de cómo Dios le da de comer a los aves, como Él viste a los lirios del campo. Básicamente, la soberanía de Dios y su control da a proveer lo que su creación necesita. Pero Jesús ahora está diciendo un poco más. Dice: pero cuánto más al hijo e hija. Cuánto más. Cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios, nosotros estamos reconociendo que en todo en el mundo, que en todo lo que existe en el universo está bajo el reino y cuidado de Él. Todo. Nada sucede en este mundo que pasa de sorpresa con Dios. Cuando a ti te llegaron las noticias que hay enfermedad, eso no sacó a Dios fuera de onda. Cuando a ti te llegaron las noticias que perdiste un ser querido, eso no sorprendió a Dios. Cuando escuchamos que hemos perdido nuestro trabajo, eso nos sorprende a Dios. Nada. ¿Por qué? Porque Él es soberano y todo existe y funciona bajo su reino. Eso es lo que significa soberano. Cantamos de eso, hablamos de eso, pero ni en nuestra salvación queremos reconocer la soberanía de Dios, porque queremos decir: yo escogí a Dios. No. Él es soberano en la salvación. Él es soberano, iglesia. Y si uno puede llegar a reconocer que Él quita reyes y pone reyes, Él quita presidentes y pone presidentes, Él quita gobiernos y pone gobiernos, que Él es el que le da el oxígeno y la vida a la creación que necesita para funcionar, la perfección de la creación, que si se mueve un milímetro, un lado se quema, el otro se congela y cesamos de existir. Con razón el salmista hablaba de cómo Dios tenía todo bajo su control, cómo Dios tenía todo en sus manos, cómo Él sostenía y sostiene la vida y su creación y el universo con su palabra, porque Él es soberano. Si Él es soberano, nosotros podemos confiar en Él aun cuando las circunstancias están difíciles en nuestras vidas.
Y el poder llegar a creer eso, quizás podemos vivir como dice Charles Spurgeon, dice: la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual el Hijo de Dios descansa su cabeza cada noche y encuentra perfecta paz. Aún perfecta paz. Él es soberano desde el principio hasta el final. Ya lo conoce y Él está obrando para poder llevar a cabo su voluntad. Él es soberano. Su bondad. Santiago 1:17 no está en la presentación. Si quieren llegar ahí en sus Biblias, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo bueno. Ponte a pensar, todo en el mundo que existe, ¿qué es bueno? Y todo lo bueno que existe en el mundo, bondad perfecta, viene de Él, porque Él es bondad perfecta. Les dije hace rato, muchas veces nosotros nos creemos mejores papás, por eso cuestionamos a Dios y estamos ansiosos con Él. Pero la relación que nosotros tenemos con Él es adopción, hijos e hijas. Y si nosotros no esperamos que nuestros hijos estén ansiosos en nuestras casas porque nosotros estamos proveyendo, ¿cuánto más nosotros en la casa de Dios? ¿Cuánto más nosotros con un Padre que es perfectamente bueno en todo lo que hace? Ahora, esto no significa que tu vida lo vas a vivir en perfección, que todo va a ser como un jardín de rosas fuera de tu ventana y todo va a tener el olor de fresas y dices: wow, qué vida tan hermosa. No, eso no es lo que significa. Romanos nos dice que Dios el Padre obra todo para bien para aquel que lo ama. Aún en las circunstancias difíciles, Dios está obrando en nosotros. Aún en la enfermedad, Dios está obrando. Aún en escasez, Dios está obrando. Y nosotros podemos tener confianza en Él porque uno es soberano y porque dos, Él es perfectamente bueno. Si nosotros pensamos que nosotros sabemos que se debería dar a alguien en necesidad, créanme que lo que nosotros estamos pensando ni llega a la raíz de la necesidad, y solo Dios, quien es bueno, conoce eso y Él lo va a dar. Pero no siempre va a ser la respuesta que nosotros queremos. No siempre se va a ver como nosotros queremos. Claro que todos nos gustaría tener una mansión o una isla privada. Todos nos gustaría tener mucho dinero en el banco. Pero de eso no se trata la vida. No dice Jesús: no es la vida mucho más de lo que tú comes o lo que te pones. Es mucho más que eso, iglesia. Y Dios se preocupa por lo mucho más, en vez de preocuparse Él a darnos a nosotros cada lujo que nosotros queremos en esta vida con ojos de codicia y celos. No, Él se preocupa con lo que necesitamos. Seguimos leyendo. Dice en ese versículo: con el cual no hay cambio. La tercera cosa es que Dios es fiel. Necesitamos enfocarnos en su fidelidad. Lo cantamos: tu fidelidad es grande. A ver, cántelo. Tu fidelidad incomparable es. Nos encanta. Nadie como tú, bendito Dios.
grande es tu fidelidad. Pues, ¿qué significa eso? Si realmente lo crees, ¿por qué estás ansioso y ansiosa? ¿Es fiel o no es fiel? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Saben lo que más me duele a mí con mis hijos? Es cuando ellos me cuestionan, cuestionando mi carácter, cómo yo he sido con ellos, lo que ellos han aprendido de mi acción, lo que ellos han aprendido de mi bondad como papá o amor hacia ellos, y luego ellos piensan que yo voy a hacer algo diferente a lo que les he enseñado toda la vida. Eso me duele. Y si a mí me duele, cuánto más al Padre, quien siempre nos da exactamente lo que necesitamos en la manera perfecta. Él nunca nos ha dado razón para cuestionar o para estar preocupados o ansiosos, pero aún muchos de nosotros seguimos viviendo de esta manera. Dios, perdónanos, ayúdanos. La cuarta cosa de sus atributos es su amor como Padre hacia nosotros. Su amor de Padre hacia nosotros. Mateo 6:30 al 32 dice: y si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más para ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. ¿Dónde está la respuesta? La respuesta está en que tenemos un Padre Celestial que nos ama y cuida de nosotros. El Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu Santo está en cada creyente, y en cada creyente el Espíritu Santo clama: Abba, Padre. Testifica de nuestra posición y lugar en el hogar y en la familia de Dios celestial, nuestro Padre celestial. Y esto es como hijo e hija. Y ahí Jesús está diciendo: tu Padre celestial ya sabe que tú lo necesitas, Él lo va a proveer. ¿Conoces tú esa amistad, esa relación con Él? ¿Estás tú consciente de eso todos los días? ¿O dejas tú que las preocupaciones del día ahoguen esa verdad y esa paz que viene con el saber que yo tengo un Padre Celestial quien cuida de mí? Pregunta: ¿qué en la vida ahorita te está robando la paz? ¿Y cómo te puede ayudar el Padre Celestial en regresar a vivir en paz en Él? Reconociendo sus atributos, reconociendo que dice la Biblia de Él, nos lleva a poder tener entendimiento que es necesario para poder hacer al lado el miedo y la ansiedad. Jesús dice: pero busquen primero su reino. Busquen su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Todos hemos escuchado esta escritura quizás, o unos sí, pero muchos yo digo que sí. Y quiero decirles algo muy claro. En este contexto Jesús no está hablando del éxito financiero. Él está hablando de las necesidades básicas: comer, beber y qué te vas a poner. Pero Él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Saben lo que significa esto, iglesia? Es literalmente doblarnos y decir: ok, vamos a vivir en tu voluntad, Padre. Me someto. Porque si yo solo sigo tu voluntad, tú te preocupas de lo demás. Muchos de nosotros estamos ansiosos y por eso trabajamos más y más. ¿Y qué hacemos? Dejamos a la familia en casa sin papá. Dejamos a la esposa en casa sin esposo. Simplemente por estar ansiosos. Pero si doblarías tu voluntad al Padre, dirías: yo estoy contento con lo que tú me has dado, Dios. Yo voy a ser el mejor empleado cuando entre a mi trabajo, porque yo estoy aquí con el propósito de glorificar a tu Hijo amado Jesucristo. Y al hacer eso y ser fiel en eso, Dios se encarga de lo demás.
no estés ansioso. Muchos de nosotros estamos ansiosos por la promoción, por poder llegar a obtener ese abono o un incremento o que nos paguen más. No te preocupes por ello. Tú simplemente dobla tu voluntad a la voluntad del Padre y a la justicia, y Dios se encarga de lo demás. No hay necesidad de estar ansiosos. Pedro era una persona ansiosa. Pedro, caminando sobre las aguas, se preocupó. ¿Y qué sucedió? Se estaba hundiendo. Pedro se estaba preocupando que Jesús no iba a pagar los impuestos. Pedro se preocupaba por quién iba a traicionar a Jesús. Pedro se preocupaba que el Cristo iba a sufrir. Vamos a decir, Pedro fue una persona como nosotros, ansiosa, que se preocupaba mucho. Pero algo sucedió en Pedro. Pedro llegó a obtener una revelación completa en Jesucristo resucitado. Quien les doy un secreto, es el mismo Jesucristo que nosotros creemos hoy. La misma revelación completa. Y después de esa revelación, Pedro ya no estuvo ansioso. Ni la muerte a cual él le tenía miedo antes le trajo miedo y ansiedad. Él estuvo dispuesto a ser crucificado. La leyenda es que él pidió ser crucificado boca abajo, porque dice: yo no soy digno de morir como Cristo Jesús. Pero ya no era persona ansiosa. ¿Cómo sabemos eso? Miren, primera de Pedro 5:7. Él habla sobre la ansiedad. Él dice: echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Echen toda ansiedad sobre Él. Ten Jesús, ten Padre. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. La misma persona quien estaba ansioso de que si Jesús iba a pagar los impuestos, que el Cristo no puede morir. No, te reprendo, Jesús. Ahora Él está diciendo: echa toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de ustedes. ¿Y qué sucede? Pues nos lleva a tener una vida de oración. El tercer principio básico para poder vencer a la ansiedad de nuestra vida es acudir a Él en oración. Todos hemos escuchado o leído o hemos visto Filipenses 4:13 en una revista, en la tele. Muchos lo utilizamos como un versículo de la vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Pero ¿saben ustedes que ese versículo va correlacionado con la oración del pueblo, con la oración que busca poner nuestras peticiones en las manos de Dios? Y que ese versículo no significa que vamos a ir a ganar el campeonato de fútbol o cualquier deporte, o si no tienes voz vas a poder llegar y alcanzar estar en el equipo de alabanza de oración. Eso no significa. Llegan nuestros hijos con nosotros: yo quiero ir a jugar fútbol americano, y no pueden correr, iglesia. Y les decimos que todo lo puedes en Cristo, mi hijo, que te fortalece. Eso no es lo que significa. Tú mejor dile: mira, tú enfócate en los libros, eres muy inteligente. Pero también implica que estamos en oración. Vean Filipenses 4:4 al 7. Dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez le diré: regocíjense. ¿Cuándo? Siempre. Cuando te llegan las circunstancias difíciles, cuando te llegó las noticias de un ser querido que falleció, cuando te llegó las noticias de la enfermedad, cuando te llegó las noticias que perdiste el trabajo, cuando estabas en una circunstancia difícil, déjate hago la pregunta: ¿te estabas regocijando en Cristo Jesús? ¿O estabas enojado? ¿Estabas molesto? ¿Estabas ansioso? No. Pablo dice: en todo, siempre. Otra vez les diré: regocíjense. Versículo 5. La bondad de ustedes se ha conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén ¿qué? ¿Por cuánto? Nada. Pero pastor, es que le llegó las noticias a mi hijo. Nada estar afanoso.
Es que yo ya voy a morir. De nada deberíamos estar afanosos. Es porque perdí el trabajo. De nada estar afanosos, nada. Dice, más bien, antes bien, en todo mediante ¿qué? Oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Sus mentes, porque tenemos que creer lo que conocemos. Tenemos que ocurrir, tenemos que llegar con Dios y saber: tú eres soberano, tú eres todopoderoso, tú eres bueno, tú eres mi Padre y tú ves de todas mis necesidades. Entonces, Dios, aquí está. Y el resultado, Pablo dice, que te llega una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el mundo no reconoce ese tipo de paz, no lo entienden y dicen: ¿cómo puede ser que tú en este momento no estás afanado? ¿Por qué no estás ansioso tú? Y uno le puede decir: porque el Padre, quien me ama, tiene cuidado de mí. Él ya lo sabe, ya lo puse en sus manos. Ahora mi confianza está en Él y mi corazón está guardado en eso y mi mente guardado en eso. Dice el apóstol Pablo en otra escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino uno ¿de qué? Poder, amor y dominio propio. Poder, el Espíritu Santo; amor, mediante Él como nuestro Padre; y dominio propio, en que, fíjense, sabemos lo que deberíamos hacer y cómo vivir y qué dice la verdad sobre nuestras vidas. En otras palabras, de nuevo, el conocer verdad opone el miedo y la ansiedad. Te hago la pregunta de nuevo: ¿por qué estás ansioso hoy? Y si es por el día de mañana, quizás tú te piensas más que Dios y quieres todo el control. Ya ríndete, sométete, y necesitas saber que tú no puedes más que Él. Entrégaselo. Si es cualquier otra cosa, provisión, salud física, no te preocupes. Las escrituras ya nos dicen que nada nos puede separar del amor de Él. Nada. De hecho, inicia con: ni la vida ni la muerte. Nada te puede separar del amor del Padre. Él cuida de ti. Ríndete a Él, sométete a Él. Haz estas tres cosas continuamente y vas a ver que en tu corazón llegará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Reconocemos que solo tú eres soberano, que solo tú eres bueno. Jesucristo dijo: ¿por qué me dices bueno si solo Dios es bueno? Sabemos que tú nos amas como un padre ama a sus hijos, porque somos tus hijos. Padre, ayúdanos a descansar en estas verdades, descansar en nuestra posición como tus hijos, entender tu naturaleza y llegar a ti en oración, regocijo y acción de gracias cuando estamos necesitados de algo. Ayúdanos a someter nuestra necesidad de control a ti, nuestra necesidad de saber qué va a suceder mañana, y simplemente vivir hoy para glorificarte en todo lo que nosotros hagamos. Te damos gracias y todo lo oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo.